Esto se llama economía moderna, a la Argentina de la cultura del trabajo. Que se mantiene la convertibilidad de esos dólares. ¡No se inunda más! Ya es una medida excepcional. Vengo a proponerles un sueño. Que la patria es el otro. Silvina, muchas gracias por participar de este ciclo de 40 años de democracia. Recorrer estos 40 años desde la política y desde la economía puede llevar mucho más tiempo del que disponemos, pero me gustaría arrancar quizás con una pregunta que tiene que ver con que pensamos 40 años de democracia desde diciembre de 1983 y a veces ignoramos lo que hubo antes del 10 de diciembre de 1983 y cómo ese antes, me refiero al proceso de la dictadura que comienza en el 76, condiciona, cambia matriz y cómo arrancan estos 40 años de democracia a partir de ese 10 de diciembre con ese antecedente. En primer lugar, agradecida yo de poder participar de este ciclo de charlas. Me parece que es importante siempre pensar en un proceso histórico como han sido estos años de democracia y bueno, por lo menos en economía pasaron efectivamente muchas cosas, muchos cambios de modelo. Esto que vos decías, ¿no? En el año 76 no solamente hay un quiebre institucional y bueno, una de las peores barbaries y genocidio que ha tenido Argentina, pero efectivamente hubo un cambio en la economía, en la matriz económica, ¿no? Veníamos de un proceso en donde se pensaba la acumulación a través de un territorio con todas las fuerzas del trabajo y con todos los factores de producción, y ese proceso se quiebra y pasa a ser un proceso de acumulación más financiera, ¿no? Y la economía empieza a dominar a la política, ¿no? Es el momento en donde empieza a dominar a la política. Y yo siempre digo que la teoría neoclásica, que es una corriente de pensamiento en la teoría económica, pero que es la que domina en Argentina y a nivel mundial, lo que hizo en aquel momento fue dar una fuente de pensamiento o de instrumentos para que el neoliberalismo se instale en Argentina y esas bases que se sentaron en el año 76, que se fueron profundizando con todo el proceso cívico-militar, lo que hicieron también fue crear como tentáculos, como más invisibles, como tácitamente en una economía, para que siguiese por muchos años así. Y eso después también uno lo ve con otros procesos que estuvieron presentes en la democracia. Pero básicamente se empieza en ese momento a condicionar la economía para que no se continúe con un proceso de bienestar social y de una matriz productiva basada en la industria y en el sector agropecuario, sino con un sector financiero fuerte. El endeudamiento es, a partir de ese periodo, el condicionante casi principal, el endeudamiento externo sobre todo, el condicionamiento casi esencial y extendible a lo largo de los años siguientes. Bueno, el presente nos marca hoy esa gran dificultad. ¿Pudo salir la Argentina en algún momento en estos 40 años de esa lógica de endeudamiento, caída, devaluación, restricción, un poco como esto de ir pisándonos permanentemente la cola, mordiéndonos la cola en un proceso interminable? ¿Pudo en algún momento? ¿Cuáles oportunidades hubo y no se aprovecharon? ¿En qué no se hicieron las cosas con esa experiencia previa? ¿Cómo ves a partir ya incluso del gobierno de Alfonsín? No lo digo llevándolo cronológicamente, pero hay un proceso que decís vos bien de acumulación y de profundización de eso que se hereda o con el que inicia el proceso democrático en el 83. Sí, en primer lugar, los instrumentos de deuda para todos los modelos de la teoría neoclásica o del neoliberalismo son ese instrumento fundamental para después disciplinar a la economía. ¿Por qué? Porque cuando uno toma deuda, después el presupuesto que uno tiene para destinarle a educación, a salud, a la industria, se ven reducidos porque tenés que pagar intereses y capital. Entonces, una forma de condicionar las políticas futuras de un próximo gobierno que puede tener interés en invertir en educación, en salud, en medio ambiente, en lo que fuese, en desarrollo, después está condicionado porque el gobierno anterior tomó deuda y uno obviamente entiende que hay continuidad de Estado y tiene que pagar el capital y los intereses, ¿no? En una entrevista hace poquitito, la vicepresidenta decía eso. Obviamente que tenemos que pagar porque fueron recursos que ingresaron a Argentina. Después uno tiene que analizar si esos recursos que ingresaron a Argentina fueron bien utilizados o no, si fueron legales, ilegales, y la información tiene que estar a disposición de la población para que vote con información, ¿no? Pero bueno, esos dólares que ingresaron a Argentina en el periodo anterior de gestión de gobierno, que fueron 101.000 millones de pesos,
Que generalmente, discúlpame, tengo una interrupción Sí. porque se habla de los 45.000 millones de dólares del fondo y no se habla de la toma de deuda con acreedores privados, que también recorre la historia de la Argentina Exactamente. con negociaciones, para no irnos muy atrás, Plan Brady y demás. O sea, que es una combinación de lo que es el disciplinamiento por el lado de las instituciones, como puede ser el Fondo Monetario, pero también del sector del mercado de capitales, que influye de manera notable en esta relación de disciplinamiento, ¿no? Sí, totalmente, porque, insisto, digo, estos 101.000 millones de pesos que el gobierno anterior tomó, 45.000 fueron con el Fondo Monetario, que era un acuerdo en realidad que involucraba 55.000 millones de pesos y que el gobierno decidió no seguir tomando esa deuda, pero bueno, se constituyeron como deuda 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario, que tiene sus condicionantes propios, y el resto tiene los condicionantes del mercado, ¿no? Sí. Del mercado internacional. Entre ellos que hay una deuda a 100 años, o sea, vamos a estar 100 años condicionados por esa deuda que emitió el gobierno anterior. Y todo esto, lo que yo te decía antes, limita el presupuesto. Vos preguntabas por en qué periodos estos limitantes fueron más reducidos. Y básicamente el limitante del condicionamiento institucional del Fondo Monetario Internacional se elimina cuando se decide pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que eso fue en el año 2006, que eran 6.000 millones de dólares. Exacto. En aquel momento. Entonces ahí se elimina un condicionante fuerte que tiene que ver con poder utilizar recursos del Estado Nacional para invertir en el desarrollo y no tener que comprar dólares para pagarle al fondo, pero también cuando se inicia un proceso de desendeudamiento con el mercado voluntario de bonos, de títulos, de endeudamiento, lo que sucede y uno puede ver es que al inicio, por ejemplo, del año 2007, nosotros teníamos que pagar de intereses de la deuda 7 puntos del Producto Bruto e invertíamos en educación 2 puntos del Producto Bruto. Al final del proceso estábamos invirtiendo más del 6% en educación y menos del 2% pagando a los intereses y capital. O sea, en algunos momentos obviamente hay libertad y eso se notó porque uno puede ver la cantidad de universidades que fueron creadas, la cantidad de escuelas que pudieron inaugurarse y también la cantidad de hospitales que se pudieron inaugurar. Disponés de una cantidad de recursos que están condicionados, en el caso contrario, a ser enviados a estos acreedores o a estos tomadores de deuda. Cuando pensás los 40 años estos transcurridos y lo que se suele decir a veces un poco apresuradamente, pero que tiene un eje cierto, que es la pugna de dos modelos, que uno lo podría retrotraer a mucho más, pero no se ha hecho mucho más visible en estos 40 últimos años, o a partir del 76, si queremos, esta diferencia de modelos antagónicos, porque si uno ve, incluso hasta con gobiernos militares en periodos anteriores, décadas 64-74, que es donde se logra ese crecimiento más o menos estable y que deja a la Argentina en un papel, en un lugar bastante bien posicionado en términos de distribución de ingresos y todo. ¿Dónde encontrás la falla o los errores o la falta de capacidad que hemos tenido en 40 años como para poder haber logrado en conjunto haber consensuado un plan de desarrollo que incluye todos los beneficios que un plan de desarrollo, que está casi a veces fuera de agenda, implica? ¿En dónde está? Ya quizás es más desde lo político que te lo pregunto. Yo creo que Argentina tiene una democracia todavía que no está completa, ¿no? Es una democracia que falta que nosotros le sigamos dando elementos para seguir creciendo, para seguir madurándola, y en esa falta de madurez, si se quiere, tenemos que una dirigencia política que todavía hoy no logra ponerse de acuerdo de cuál es el sendero por el cual transitar con ciertos andariveles. Y básicamente porque yo creo que tenemos una derecha virulenta que efectivamente cree que en Argentina tiene que haber más pobreza, tiene que haber una concentración de ingresos, y esa concentración de ingresos se nota no solamente cuando uno estudia los ingresos personales y quién se lleva esos ingresos en Argentina, sino que también se nota en el territorio, ¿no? Hay provincias que fueron excluidas. Yo siempre digo que cuando uno habla de desigualdades, la verdad que la corriente de pensamiento neoclásica fue muy buena, y la verdad que son instrumentos buenos los que les proveyó a la teoría económica cómo hacer para medir esas desigualdades. Pero también en lo que fue inteligente fue en desacoplar las desigualdades de colectivos sociales. Claro. Es decir, no se estudia la desigualdad
con origen en diferencia de género, con origen en diferencias étnicas, raciales o en diferencias de territorio. Exacto. Y cuando vos tenés diferencias de ingresos por el territorio, por ejemplo, básicamente lo que estás hablando es de minoridades políticas. Y hoy nosotros, luego de 40 años de democracia, no podemos aceptar que haya minoridades políticas de ningún tipo de colectivo, ni de los territorios, ni de colectivos que tienen que ver con el género, con lo racial, con color de piel, etcétera. Pero no tenemos incorporado poder hacer esos estudios. Entonces, el no hacer esos estudios alimenta de alguna forma la posibilidad de que penetren en la sociedad discursos que nos terminan perjudicando a todos. Adam Smith, cuando escribe en 1776 La riqueza de las naciones, que para nosotros los economistas es como la constitución de la economía, él, por supuesto, ahí se dedica directamente a escribir de economía y ahí es el surgimiento de la ciencia económica junto con otras ciencias por lo que se dio en aquel momento, que fue el descubrimiento del átomo, etc. Pero 10 años antes había escrito un tratado de moral y en los tratados de moral y filosofía estaba todo incorporado, la filosofía, la ética, la economía. Y en ese momento él lo que dice es: no puede haber una sociedad que se desarrolle si no se desarrollan en conjunto todos sus ciudadanos. Y medio como que el espacio político al que yo pertenezco lo que dice básicamente es eso. Está bien, hay mérito en el trabajo que cada uno hace para progresar, pero tiene que haber oportunidades que sean accesibles para toda la población y que esas oportunidades sean justas. Cuando uno empieza a destruir esa posibilidad de oportunidades, como por ejemplo la no votación de más universidades, en un territorio como el de Argentina, que es el 7º en materia territorial a nivel mundial. O sea, no estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, nada más que es la ciudad que más universidades tiene en un territorio muy chiquitito. Argentina, insisto, es un país enorme en donde necesitamos que las universidades se acerquen al territorio porque todos los argentinos necesitamos del talento de todos los argentinos en todo el territorio. Sí, ahora ahí vos fíjate que hay una contradicción extraordinaria porque bueno, esta universidad es un ejemplo de lo que son las universidades del Bicentenario. En las universidades tenemos 33.000 estudiantes estudiando aquí. Está comprobado que la instalación de nuevas universidades reciben a miles y miles de estudiantes que si no, no podrían estudiar. Y sin embargo, ante eso, yo creo que quizás sea una de las pruebas, me gustaría saber tu opinión, más contundentes de la, por ejemplo, en este caso de la oposición, pero que no es de la oposición actual. Por eso no quiero quizás tanto lo coyuntural, sino que somos consecuencia de un hilo que viene a lo largo, que recorre a lo largo de las últimas décadas, de oponerse a esta lógica de inclusión educativa, de progreso, de desarrollo. Y ahí no se termina de entender o no se termina de contrarrestar ese discurso de ¿por qué? Porque es como decís vos, es un país pensado por menos, para menos, y esta es la lógica que nos recorre en estos últimos 40 años. Digo, 40% de pobreza no se generó de la noche a la mañana. ¿En dónde radica esa lógica de que se supone proviene del liberalismo, pero no es liberalismo un poco lo que se está aplicando? No es liberalismo, porque si fuese el criterio del liberalismo, la verdad que de lo que acabas de citar, claro. Exactamente. Exacto. Pero digo, para mí lo importante de las universidades también es que la población entienda que nos beneficia a todos. No solamente beneficia al alumno, ¿no? Claro. Que la verdad que le agrega muchísimo, muchísimo. Hay mucha crítica respecto de las universidades nuevas y la verdad que como todo proceso necesita un tiempo de maduración también, para poder mejorar, pero el tránsito de cualquier estudiante por las aulas de una universidad ya le agrega muchísimo valor a esa persona, pero nos agrega valor a todos. Stiglitz, él en algún momento dijo que la desigualdad nos priva del talento de los pobres y la verdad que eso tenemos que entenderlo como sociedad. Digo, no hubiera habido una Marta Argerich si no hubiese habido un Estado que la ayudase a ser quien soy. Claramente ella tiene cualidades, obviamente, cualidades personales propias, pero si no hubiese estado el Estado presente, la verdad que hubiera sido muy difícil que hoy fuese la persona que es y claramente la pueden disfrutar muchas personas de altos ingresos, digo, ¿no? Por más que también desde el Estado se quiera que la cultura llegue más a todos lados y está muy bien, esas personalidades logran esos lugares porque hay Estado presente, porque tienen méritos propios, porque tienen virtudes propias, pero se beneficia a toda la sociedad. Me parece que eso es lo que tenemos que tratar de entender como sociedad, para no ser críticos en este caso de las universidades públicas, ¿no? Exacto. Pero bueno, sí, efectivamente hay intereses. Yo siempre digo que la economía tiene muchas formas de ser definida, ¿no?
Y cuando uno empieza, cuando yo doy clases en segundo año, por ejemplo, y pregunto, bueno, a ver, ¿quién sabe la definición? Los alumnos me dicen, bueno, es la administración de recursos escasos. Y la verdad que es cierto, digo, y a mí, digo, que he estado en cargos en el sector público, del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, si se quiere, uno obviamente siente que son efectivamente recursos escasos los que uno tiene que administrar y tiene que administrarlos en forma eficiente, etcétera, etcétera. Ahora, también la economía es el lugar, el paño, el campo en donde se visualizan o se ponen de manifiesto las tensiones de los distintos intereses. Y hablábamos hace un ratito del tema de los consensos. En ese sentido, los economistas estamos formados para administrar recursos escasos, para darle respuesta a necesidades infinitas. Eso ya genera una tensión. Y por otra parte, tenemos que administrar ese mapa de intereses que va condicionando a la economía, que también genera tensiones. Entonces, somos profesionales que nos hemos dedicado a estudiar la tensión. Y en algún momento deberíamos empezar a tratar de entender y de incorporar en la profesión cómo hacemos para tener consensos. Es algo que Argentina lo tiene inacabado de alguna forma. Sí. Pensaba, cuando recién hablabas de Adam Smith y de las corrientes económicas, que en la política es muy habitual que todos hablemos de política, pero cuando llega la discusión de la economía, en estos últimos quizás 40 años, que no sé si antes también lo había, pero me parece que es más presente en este largo proceso democrático, la economía ha tomado una centralidad y los economistas, que quizás son los economistas que provienen de usinas más relacionadas al sector financiero, empresarial, son como palabras técnicas y una palabra técnica muy potente y muy inasible. Y vos fíjate, cuando hablamos de política surge el tema económico y la gente, cualquiera te dice, no, pues yo de economía no sé. Y no sé si ahí no hay una de las dificultades como para que cuando se busque un proceso de consenso se puedan explicar o dar debates en torno a lo que es la economía, la implicancia que tiene por lo menos conocer algunas cuestiones básicas de la economía. Si no hay una pedagogía en la política ausente de esta historia que venimos recorriendo en estos 40 años para sacar alguna conclusión del lado o del aporte de la política económica. Sí, a ver, yo creo que lo que nos está pasando también hoy en día es que ingresamos a una nueva era que tiene que ver con lo digital, con la revolución 4.0 y que todos estamos como más corriendo de lo que corríamos antes y no nos detenemos por ahí a tener el tiempo para leer más, ¿no? Y la verdad que la teoría neoclásica es más seductora porque también es más simple en los argumentos. Exactamente. Y creo yo que después de vivir la economía que vivimos todos los argentinos, nos tiene que quedar claro que la economía no es algo simple, que la inflación no es algo simple. Por supuesto que la inflación es un problema súper serio, pero no es una complejidad que se resuelve en 5 minutos como se ofreció en alguna campaña electoral. Y me parece que los argentinos en eso tenemos que darnos cuenta cuando con estos argumentos simples tratan de condicionar o de atrapar nuestro voto. Porque no es simple, no es para nada simple y no es simple para economistas de un espacio político como del otro espacio político. La inflación en Argentina tiene larga data y la verdad es que no creo que alguien quiera que haya inflación, porque efectivamente todos sabemos que esto genera más pobreza. Y costos políticos altos aparte. El costo político también es alto, pero no es algo que se resuelve en 5 minutos. Entonces, ahí me parece que la ciudadanía tiene que tener una madurez en estos 40 años de democracia de entender que hay eslóganes políticos que necesitan ser preguntados, ¿sí? Que la población tiene que preguntar más a la hora de decidir el voto. Y muchas veces, muchos políticos no son puestos ante esa disyuntiva o ante esa pregunta mucho más incisiva de, bueno, esto que estás diciendo, ¿por qué? ¿Por qué el salario es un costo? ¿Por qué la inflación se resuelve en 5 minutos? Y la verdad que si uno pudiese preguntarle esto al espacio político que utiliza estos argumentos tan simples, creo que no sabría qué responder. Pero sí, también lo que pasa, me parece que desde los otros espacios políticos, el que yo pertenezco, damos mucha más vuelta para explicar las cosas y la gente no tiene tanta paciencia. Exactamente. No, está claro que hay una batería de recursos que utilizan ciertos sectores que son muy simplificados, que digamos, reúnen en 2 o 3 eslogans complejidades mucho más grandes y que salir a dar esa discusión es compleja. Ahora, si analizaras estos 40 años y trataras de entender cuál ha sido el error, me gustaría ser más optimista y decir cuáles fueron las virtudes en términos económicos, pero la verdad es que no ayudan mucho los datos como para ponerlo ahí. Pero siendo más rigurosos,
¿cuáles son los errores sistemáticos en los que hemos caído para comprender este presente después de 40 años? Y quizás no con la mirada tilinga de cómo nos ven de afuera, que es una preocupación muy superficial a veces, pero que no deja de ser menor al momento de ver. Vos has estado en funciones y en espacios de máxima responsabilidad en negociaciones con organismos internacionales. ¿Qué queda ¿Cuáles serían, repito la pregunta, cuáles serían los errores sistemáticos y cómo esos errores sistemáticos nos complican ante una mirada de un mundo que no es eso de que tenemos que ingresar al mundo y toda esa lógica con la que muchas veces se interpela, pero que no podemos ignorarla tampoco? ¿Cómo ahí en esas dos cosas es los errores cometidos, cómo subsanarlos, pero sobre todo cómo eso impacta en el afuera, ¿no? Realmente en el mundo de los negocios y de los espacios de poder? Sí. A ver, vos decías hace un ratito que hay una parte de la economía que utiliza palabras difíciles, que con esas palabras difíciles de alguna forma hacemos como un gueto del lenguaje, y es esos economistas dedicados al mundo financiero que se presentan como finos, elegantes, no solamente en el lenguaje, sino en la forma de vestirse, también desideologizados, ¿no? Sí, tal cual, como que, bueno, no, acá todo es aséptico, ¿no? técnico, bueno, técnico. Y no hay nada político. Hay otra parte de la economía que es la que es menos interesante, si se quiere, menos seductora, que tiene que ver con la administración de la cosa pública. Y me parece que nosotros en eso tenemos que mejorar, ¿no? Con la administración de la cosa pública. Yo siempre digo, uno tiene que ser muy eficiente con los recursos que tiene el sector público, no solamente porque son recursos que provienen de cada uno de los contribuyentes y uno tiene que tener una responsabilidad superior con eso, sino porque realmente son escasos y las necesidades son muchas. Entonces uno tiene que ser muy eficiente, y la verdad que cuando proponemos discutir cuáles son los servicios que tiene que brindar el Estado con los recursos que tiene, me parece que nos quedamos como medio a mitad de camino. Pero uno tiene que administrar los recursos en pesos y los recursos en reservas, en moneda extranjera. Se decía de varios economistas, de varios espacios políticos, que cuando Argentina llegase a exportar el número mágico de 100.000 millones de dólares en exportaciones, iba a estar todo solucionado, porque efectivamente las crisis de Argentina surgen generalmente porque nos quedamos sin reservas. Y la verdad que eso sucedió. El año pasado exportamos 100.000 millones de dólares y no hemos podido bajar la inflación. Está bien, es cierto que tuvimos varios procesos que creo que son los que hay que enfatizar. Uno vinculado a la primera pregunta, la deuda que condiciona, el impacto que tiene. la deuda que condiciona lo que estamos haciendo, la pandemia, la sequía, las temperaturas extremas. Digo, son muchas, la verdad que son muchos condicionantes, pero la verdad que tuvimos 100.000 millones de dólares de exportaciones. ¿Y qué es lo que nos pasó? ¿Por qué no estamos pudiendo llegar hoy con las reservas suficientes para seguir haciendo que la economía crezca? Porque eso también es otra realidad. Cada vez que Argentina crece un punto su actividad económica, el Producto Bruto, la necesidad de importaciones es por 3. Exacto. Entonces, ¿por qué es por 3? Porque Argentina tiene una matriz industrial que es compleja para un país de nuestro nivel de desarrollo. Compleja, lo digo en el buen sentido. Sí. Ojalá podamos complejizar aún más nuestra matriz productiva y agrandarla. Ahora, para agrandar la matriz productiva necesitamos dólares. Entonces, administrar con mediano y largo plazo esas reservas, esa escasez, es bueno. Lo que pasa que en Argentina es difícil la planificación, básicamente por la falta de estabilidad macroeconómica que tenemos a lo largo del tiempo. Nuestro espacio político siempre tiene en el ADN esa cosa de la planificación, el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal, el plan estratégico. Digo, hay en el ADN esta cosa de la planificación. Lo que pasa que luego, con la inflación que hay, con la falta de estabilidad, que han truncado los procesos. Y también, digo, es difícil planificar el día a día en una familia con la inflación que tenemos. Con urgencias permanentes. Y también es difícil planificar en una empresa y también es difícil planificar en el Estado. Desde ya. Ahora, Silvina, si trataras de encontrar, digamos, esto, me interesa mucho esto que acabas de mencionar de la planificación, porque está atado a lo que es, uno planifica y como consecuencia de planificación surge un plan de desarrollo. Y eso abarca, bueno, distintas áreas. Uno de los procesos que hemos vivido en estos últimos 40 años fue pasar de las empresas del Estado, un Estado con empresas públicas con mayores o menores déficit, pero importante, a un proceso en donde, bueno, se privatizaron, donde hubo concesiones que todavía permanecen y varios déficits en términos de la expectativa de mejora que iba a haber en ese proceso.
de servicio e incluso del consabido ahorro de déficit que eso producía. Se está pensando o se proyectan, digamos, pensemos los próximos 40 años, ¿dónde se están discutiendo, en qué espacios se están discutiendo cuál es el verdadero papel del Estado? Más allá de lo que imponga la agenda mediática o las voces opositoras, desde el campo más nacional y popular, como se quiera llamar, ¿se está pensando un proyecto de desarrollo que encare, pero fuertemente, cuáles son las dificultades que hemos transitado estos 40 años para intentar revertirlas? ¿O es un poco surfear la ola? ¿O es un poco que no sabemos bien cómo y como acabas de decir, vamos viendo, por la urgencia, por la contingencia? ¿En dónde proyectás este futuro? Mira, yo te decía para que... salir un poco más optimista. Sí, digamos. seguro. No. Yo creo que Argentina, digamos, puede ponerse en un sendero del desarrollo, pero sí creo que hay que planificar. Yo siempre digo que soy como medio testaruda con el tema de la planificación, por más que uno, con los distintos escenarios que se van dando en nuestra macroeconomía, tenga que desviarse y volver a replantear nuevos objetivos. Yo creo que el ejercicio ese hay que hacerlo en Argentina. Uno cuando escucha que China tiene planes a 50 años, a 70 años, la verdad que plantear eso en Argentina no lo creería nadie. Francia tiene planes a 20, 30 años. También sería difícil en Argentina, pero yo creo que tenemos que hacerlo. Y la verdad que se hacen. Nosotros, yo por lo menos estoy convencida de que Argentina, para poder ponerse en ese sendero de planificación y concretarlo, tiene que incorporar a todas las provincias dentro del desarrollo. Vos pensá que, por ejemplo, países como Brasil o como México concentran el 20-21% de la población en su capital federal y los alrededores. En Argentina, con mucha menor población, por supuesto, concentramos el 37% de la población en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA. Claro. O sea, es imposible pensar que nosotros vamos a desarrollar si no pensamos también cómo hacer para tener una demografía más equilibrada. Y para tener una demografía más equilibrada necesitamos tener oportunidades en el interior para poder aprovechar los distintos climas que tenemos, las distintas posibilidades de producción. Y para eso necesitamos un Estado que invierta en infraestructura, porque en alguna provincia que no hay gas, no hay directamente posibilidades de desarrollo. Un inversor decide ir a invertir, obviamente, si hay un estímulo fiscal. Pero si no hay gas, no puede producir. Si no hay conectividad, no puede producir. Esto es interesante porque vuelve a poner en discusión el papel del Estado, y el papel del Estado en estos últimos 40 años ha sido central, ha sido una disputa permanente. Muchas veces se cita el ejemplo de países más desarrollados en donde el Estado tenía un papel dinámico en lo que luego ha sido el papel que se acopla del sector privado, de inversiones privadas, para lograr lo que uno termina viendo como producto terminado. Los Estados Unidos con sus empresas de tecnología. Aquí también tenemos una dificultad que se arrastra también desde hace muchísimas décadas, de los 40 años, que es el Estado que se retira, el Estado que está presente, el Estado que es locomotora de desarrollo o que no, que debe ser el sector privado. También ahí tenemos una dificultad que no está saldada, y esto me refiero puntualmente a lo que decís vos de la inequidad en términos de desarrollo y posibilidades que tienen las provincias en general. Sí, coincido. Y en eso me parece que también es una discusión que nosotros tenemos que dar para que la gente tome postura fundadamente, por lo menos, básicamente, claro, fundadamente. Pero vos mencionabas Estados Unidos. Estados Unidos es un país que planifica. Exacto. Y es un país en donde tiene un Estado muy presente. Es uno de los países con mayor cantidad de regulaciones del mundo hacia el interior, ¿no? Hacia el exterior sí se pretende, o pretenden ellos, que el mundo sea más liberal. Exacto. ¿Por qué? Porque tienen que colocar sus exportaciones y generar trabajo dentro de su territorio, pero hacia el interior están muy regulados. En ese sentido, a mí me parece súper interesante, en estos días estuvo circulando el tema del libro de Mariana Mazzucato, que es El Estado Emprendedor, donde ella lo que trata de hacer es desmistificar esta idea de que el Estado es un lastre de la población, y todo lo contrario. El Estado no solamente emprende en materia productiva, sino que es el Estado el que tiene mayor audacia para poder proponer los cambios necesarios para el desarrollo. Entonces, en ese sentido me parece importante. Y por otra parte, bueno, esto que vos preguntabas, y lo vinculo con la pregunta anterior, hay muchos lugares donde se está trabajando estos planes de desarrollo. Nosotros desde el Ministerio del Interior lo que hicimos fue trabajar con todas las provincias, tuvimos reuniones con los gobernadores. Recuerdo tu responsabilidad en el Ministerio del Interior a cargo de todo lo que fue... La Secretaría de Provincias, exacto. Desde ahí, desde la Secretaría de Provincias, nosotros elaboramos un plan de desarrollo, un plan de desarrollo federal que tiene que ver con esto básicamente. Preguntarle a las provincias, a los actores fundamentales de las provincias, lo que tiene que ver con el sector público, el gobernador, sus ministros, pero también preguntarle al sector privado
¿cuál es el objetivo de desarrollo que tienen ellos? Porque no se puede diseñar desde la ciudad de Buenos Aires qué va a querer un fueguino, qué va a querer un catamarqueño, qué va a querer un misionero para su provincia. Entonces, bueno, ¿qué objetivo tenés vos para el desarrollo en tu provincia y cuáles son los obstáculos que encontrás por los cuales no podés llegar a ello? Y una vez reconocidos los obstáculos, bueno, ¿cuáles son esos removedores de esos obstáculos? Y así fuimos elaborando una propuesta de trabajo que incorpora aproximadamente 1.500, 1.600 obras necesarias consensuadas entre el sector público y el sector privado de cada provincia, que aproximadamente demandaría unos 60.000 millones de dólares. Ahora, Argentina hoy está en condiciones... Casi lo que tomamos de crédito del fondo. Totalmente. Que de ese fondo no hay una obra de infraestructura y tampoco uno está diciendo que los 60.000 millones de dólares tengan que ser todos en un año. Es una planificación, ¿no? Entre rutas, diques, gas, conexiones, etcétera. Fijémonos ahora el problema que estamos acarreando desde diciembre del año pasado con el precio de la carne, ¿no? Hay toda una zona en el norte de Santa Fe, sur de Chaco y oeste de Santiago del Estero que se llama Bajos Submeridionales, que de hecho es un tema de estudio en la carrera de Medio Ambiente acá en la facultad, que nosotros tenemos planificado cómo hacer las obras necesarias para que se pongan de acuerdo las 3 provincias y que esa zona pase a ser una zona ganadera. Bueno, eso hay que hacerlo. ¿Cómo hoy hubiéramos evitado tener este problema de inflación o de falta de carne, tanto para consumo interno como para exportar, si hubiéramos podido poner en valor toda esa zona de bajos submeridionales? Y así como tantos otros ejemplos que tienen que ver, no sé, con el litio, con el gas, ¿no? Con otros recursos. Silvina, para no sacarte mucho más tiempo, pero quiero volver a un tema que está planteándose y que también podríamos ponerlo como punto de partida, como mojón, allá en los principios de la democracia, pero que ya venía, que es la bimonetarización, lo que la vicepresidenta viene mencionando fuertemente y que recorre todos estos 40 años, ¿no? Esta dependencia del dólar, la escasez del dólar. ¿Encontrás algún camino por donde se pueda consensuar con algún sector de la oposición un proyecto de ir hacia una moneda más fuerte, hacia una lógica monetaria que sea, bueno, que revierta toda esta fenomenal crisis? Porque me preocupa algo que vos sabés mejor que nadie. Está el boom exportador y que sería la gran solución, lo que vos mencionabas en un momento. Bueno, van a llover dólares. Primero no sabemos quién se los va a quedar, que sería una pregunta que después podemos tratar, pero en algún momento ¿crees que es posible que vayamos a ese proceso de fortificar o de salir de esa dependencia del dólar? ¿Y con qué actores? Y pienso no tanto en los actores políticos, sino en actores empresariales, en actores que dependen y a veces son perjudicados por esta dependencia que hay con el tipo de cambio. Hay sectores por fuera de la política en términos estrictamente denominados, pero digo, sector empresarial, productores, que les importe, porque son perjudicados por esto. Pienso en pequeñas y medianas empresas, le dan una importación, mueren los tipos. ¿Con qué sectores se puede hacer o se puede construir una alianza que no se construyó en estos últimos 40 años, a futuro? Yo creo que, en primer lugar, hay posibilidades de ir pasando de ese sentido bimonetario que tenemos los argentinos hacia un fortalecimiento de nuestra moneda. Pero que va a llevar tiempo y que necesita consensos, como vos decías, como para afirmar todo lo que vos dijiste, ¿no? Se puede hacer, pero necesita tiempo y consensos. No es algo que va a demandar poco tiempo en Argentina, ni poco tiempo tampoco de parte de quienes van a tener que dirigir ese consenso, ¿no? Y sentar las bases para ese consenso. Hasta ahora fue bastante esquivo encontrar consensos políticos en estos 40 años de democracia, pero yo creo que el gran trabajo que tenemos que hacer quienes de alguna forma lideran estos procesos es básicamente encontrar puntos de acuerdo, ¿no? No por ahí, como a veces se mencionan los grandes pactos de la Moncloa, que también los resultados hay que ver cuáles fueron, ¿no? Pero digo, no los grandes pactos, sino bueno, encontrar algunos puntos. Y los puntos más importantes yo creo que sí, claramente tienen que ver con la estabilidad macroeconómica, porque digo, hay muchos motivos, muchas causas por los cuales llega a que una sociedad viva en una economía bimonetaria. Pero claramente la inflación es una de las fuentes fundamentales de esa situación. Entonces, ¿cómo hacemos para combatir la inflación seriamente? ¿Cuál es el plan de estabilización a
1 año, a 5 años, a 10 años. Y eso tiene que trascender necesariamente un espacio político, porque sin ese acuerdo es muy difícil después sostener. Yo, perdón que insista, pero sigo creyendo que una parte de esa solución va a venir desde que nosotros incorporemos a las provincias a nuestra matriz productiva. Porque claramente una de las causas por las cuales tenemos inflación, que son muchas, es que nosotros muchas veces nos quedamos sin tener oferta de productos. Entonces, cuando nosotros logremos tener mayor oferta de productos, entiendo que se va a empezar a suavizar una de las causas por las cuales tenemos inflación. Seguro. Pero claramente los argentinos hemos ido refugiándonos en el dólar para poder salvarnos de esa pérdida que tenemos en nuestra moneda, porque no es una moneda que tenga ese peso que necesita tener, esa característica que tiene que tener la moneda. Entonces la inflación es crucial. Yo creo que podemos hacer consensos y que el inicio de todas las gestiones son el momento adecuado para hacer esos consensos, y se lo debemos también a la población, ¿no? Entonces creo que tenemos que avanzar en ese sentido y hay posibilidades de hacerlo, porque Argentina tiene muchos puntos de desarrollo que nos pueden traer no solamente puestos de trabajo, sino también posibilidades de incorporar dólares. Y por otra parte, entre los actores que yo decía, bueno, que es la economía, es el paño donde se dan todos los intereses, yo creo que hay intereses en el sector industrial de pymes que efectivamente necesitan que nosotros tengamos un plan de desarrollo en donde ellos puedan generar trabajo. Pero además la pyme es lo que más puestos de trabajo genera en todas partes del mundo. Pero la pelea histórica de la humanidad ha sido en dónde se genera el trabajo. Porque el trabajo básicamente es el que ordena la vida mía, la tuya, en tu familia, porque pones el despertador, porque ordenas las reuniones, eso ordena el tránsito. Hoy hablábamos cuando llegábamos, bueno, del tránsito que había para llegar. ¿Por qué sucede eso? ¿Cómo se organiza el sistema de transporte? Bueno, se organiza en base al trabajo tuyo y mío. Exactamente. Y eso termina de organizar una comunidad. Entonces, la generación de puestos de trabajo ha sido la gran disputa de la historia de la humanidad. Y cuando nosotros exportamos en promedio una tonelada de exportación de Argentina a $500, pero importamos a 1.500, claramente el trabajo se está generando en otro lado. Es el viejo ejemplo que nosotros teníamos en la escuela primaria, y esto va a delatar la edad, pero digo, se llevaban los ingleses la lana de la Patagonia y nosotros comprábamos los pulóveres. Eso hoy, con otros ejemplos, sigue pasando. Entonces, digo, tenemos talento argentino para desarrollar tecnología 4.0, pero lo desarrollamos para plataformas que después las pagamos en dólares. Y ese, si se quiere, es el ejemplo más moderno. Pero es lo que está pasando. Nosotros necesitamos que Argentina exporte la tonelada de satélites, que exporte la tonelada de moda argentina, y no solamente la primarización, como se pretende de muchos sectores. Una economía que exportaba solamente granos en el mundo en los años 1910, 1920, por ahí alcanzaba para la idiosincrasia de esa sociedad, pero para... Y los pocos habitantes para que los éramos también. Claro, para los 4 millones de habitantes y los que tenían que tener trabajo. Hoy no alcanza. Y yo siempre insisto con esto, el sector agropecuario es uno de los sectores que está en la frontera del conocimiento en Argentina. No solamente por la cantidad de tecnología que utiliza, de ciencia que utiliza, sino porque los argentinos somos los que continuamente estamos empujando esa frontera, porque nosotros somos creadores de ese talento. Entonces es muy bueno. Y además el campo entierra todos los años 20.000, 25.000 millones de dólares para producir. O sea, es un sector que nosotros tenemos que valorar. Pero al que le seguimos demandando el valor agregado que no llega, digamos. Que llega el valor agregado a través de la maquinaria o a través de la ciencia, ¿no? Cada vez pero para profundizar la extracción de riqueza. Exactamente. No nosotros necesitamos también generar una matriz productiva mucho más compleja. Silvina, y esto en serio para ir concluyendo, porque esto es más que una charla, es una clase de economía, de política económica bárbara. Aldo Ferrer solía mencionar que el empresariado es una construcción del Estado y de la política, que no hay un empresariado que naturalmente crece solidario, compenetrado con los intereses de su nación, sino que es una construcción. En su momento hubo algún intento de industrialización en Argentina, de procesos de sustitución, y vos mencionabas las pymes como un sector dinámico importantísimo. ¿Por qué las pymes están como sueltas? ¿Por qué no se logra armar ahí
un espacio donde podría haber consensos y tener ese empresariado que dé sostén y apoyo a un proyecto de desarrollo que los va a beneficiar y que muchas veces se ven seducidos por propuestas que son contrarias a sus intereses y las terminan pagando. Ahí también en estos 40 años no ha habido un déficit de la política en incorporar al sector productivo, en la creación de un sector productivo más consustanciado con el interés nacional y el propio, porque no vamos a pedir que hagan contribuciones solidarias. Sí, yo creo que nos ha faltado diálogo en estos 40 años de democracia y que también se han utilizado palabras erróneamente, ¿no? Cuando uno habla, o uno no, pero cuando desde los sectores más de derecha hablan de populismo en Argentina en forma despectiva, lo que están haciendo es subestimar la democracia, ¿no? La democracia básicamente es el acceso a todas las oportunidades y la creación de nuevas oportunidades para todos y todas. Del otro lado lo llaman populismo despectivamente. ¿Y por qué te hablo del populismo y la democracia? Porque básicamente en esa democracia es en donde nosotros necesitamos incorporar los intereses del sector pyme en Argentina, exacto, que es el sector al que queremos ir. Y eso no es populismo, es básicamente tomar medidas que apuntalen ese sector. Por ejemplo, invertir subsidiando la tasa de interés para que haya crédito para esos sectores. Y eso no puede ser tildado subestimando o utilizando palabras que en realidad son positivas, pero que se le da la connotación negativa. Entonces, todas las medidas de gobierno que apuntan a fortalecer al sector pyme son intentos de lograr esa industria a través de este sector dinámico. Pero sí creo yo que nos ha faltado más diálogo. Y yo como que vengo madurando hace mucho que efectivamente no tenemos tiempo, si se quiere, para muchas otras cosas porque nos dedicamos demasiado a la inflación. Nosotros en el sector público, yo decía que no te permite planificar la inversión. Vos hacés un proyecto de una obra pública. Bueno, contratás a todos los ingenieros que hagan el proyecto, después a los economistas y contadores que pongan el precio. Haces la licitación y cuando haces la licitación ya el precio es otro. Cuando presentan los pliegos para adjudicarlos, claramente ya pasaron otros meses, entonces los contratistas te hacen una oferta que te superó y estás años y años dando vuelta. Incluso queda ahí frenado. Exactamente, y muchas horas quedan frenadas. La otra vez estuve en Chilecito viendo una obra industrial de ingeniería impresionante, que es un cable carril, desde donde se sacaba oro del Famatina. Esa obra se decidió y se hizo en 13 meses, 14 meses. Hoy nosotros eso no lo podemos hacer. No. ¿Y por qué? Porque tenemos inflación. Entonces estamos todos los días trabajando en ver cómo hacemos para hacer las cosas rápidas, para sacarnos de encima la inflación, etcétera, etcétera, y no tenemos tiempo para las cosas por ahí importantes, que es este diálogo con este sector industrial dinámico que nosotros necesitamos que genere puestos de trabajo y que genere dólares. Tal cual. Pero ese trabajo lo hemos hecho, por eso yo te decía, en este plan de desarrollo federal que veníamos trabajando, la verdad que nos hemos sentado con aproximadamente 1.500 empresarios de todo el país, algunos grandes, otros chiquititos, en donde les preguntábamos también, bueno, ¿cuáles son las dificultades que ustedes tienen? ¿Qué podemos ofrecer? Mucho tiene que ver con la capacitación. Hubo mucho que decían, bueno, los trabajos nuevos hoy demandan capacidades, habilidades, conocimientos que Argentina no los está ofreciendo. Bueno, hablemos con las universidades y planteemos cuáles son esas necesidades que tenemos. Y ese es solo un ejemplo, ¿no? Tenemos que trabajar con todos los casos. Nuestros próximos 40 años o los que vengan de democracia, que serán muchos por cierto, tendrán estos ejes que seguirán siendo materia de discusión y que son centrales: inflación, moneda y proyecto de desarrollo. Me parece que ahí estamos, ¿no? Con eso. Sí. Silvina, muchísimas gracias por haber participado de este ciclo y por tenerte como docente de esta universidad. Muchas gracias, un placer. Gracias.